Buenas tardes, profesor Martínez. Soy la estudiante Linet Turner. Hoy tengo la exposición en cuanto a la definición de lo que es la geografía. Como introducción, en esta investigación nos enfocaremos en brindar una introducción sobre los aspectos más relevantes de la ciencia geográfica, en su conjunto haciendo énfasis en el concepto de la geografía, sus objetivos, el estudio de métodos científicos. También veremos sus ciencias auxiliares y conoceremos algunos autores de la geografía antigua y moderna. Como segundo punto tendremos las observaciones del mapa político, también dentro del trabajo actualizado de la República de Panamá, en el cual señalaremos los puntos que encontraremos extremos y de fronteras de Panamá con Costa Rica y de Panamá con Colombia. El dominio marino de Panamá. Explicaremos también las ventajas y las desventajas que tiene la posición geográfica de Panamá. Y el tercer punto sería, junto con el cuarto, mencionaremos las leyes comarcales y los conceptos de los estados, nación y gobierno. A partir del quinto punto tendremos los temas tomados como referencia a la Constitución de la República de Panamá, enfocándonos en los estados panameños, cual encontraremos en el título número 1 la definición de lo que son las garantías constitucionales y los derechos individuales y sociales. En el tercer título te encontraremos sobre los derechos y deberes individuales sociales, que comprenden 8 capítulos. Para finalizar también, con investigación se desarrolla el concepto del estado migratorio y las causas a la deportación. Y por último, el resultado de 2 decretos ejecutivos que comprenden el decreto 269 del 29 de mayo del año 2017 y el decreto ejecutivo de la ley 114 el 30 de agosto del 2018. La geografía es la descripción de la tierra. Del punto de vista, el suelo por lo general consiste en mapas que describen la tierra. La palabra se relaciona con la raíz de Indo-Europa, que viéndolo del significado de G, que significa tierra, presente también en la palabra apogeo, geología, geocronología, geopolítica y la geotropismo, estudio que describen la superficie de la tierra en su aspecto físico, actual y natural, o también se puede darle un lugar habitado por la humanidad. El objetivo del estudio son los fenómenos físicos, biológicos, culturales, económicos y sociales, considerados a partir de su distribución en la superficie terrestre y sus interrelaciones. En el método científico, los métodos de la geografía se definen de acuerdo con el propósito y los alcances que se pretenden lograr en la investigación. Dividir 2 grupos que vienen siendo el descriptivo y el explicativo. Constituyen la metodología esencial para formular trabajos de investigación tendientes a la observación de problemas, problematización de la observación de descubrimientos y causas y efectos de la ley casualidad, ya la propuesta de control de regulación. En las ciencias auxiliares, la geografía es una disciplina científica que complementan el estudio y desarrollo de la ciencia de la geografía. Las ciencias auxiliares y la geografía se clasifican en ciencias auxiliares, astronómicas, matemáticas, física, biología y humanas. En las ciencias astronómicas tenemos la astronomía, que es la ciencia que estudia los astros y los cuerpos celestes como los cosmos. La cosmología, que estudia el origen y la evolución del universo o los cosmos.
Ciencia de la matemática, que viene siendo la ciencia de la cartografía, que es la ciencia que estudia las técnicas de la elaboración de documentos cartográficos, mapas geográficos, cartas, planos, y esto también aportes a la porción para el estudio de la Tierra. La geodicia es una ciencia auxiliar de la geografía que estudia las formas dimensionales de la Tierra. Además, también la geodicia se encarga del estudio de las divisiones imaginarias de la Tierra, divisiones que tienen un mayor alcance de 25 kilómetros. La ciencia física, como la geomorfología, que es una ciencia que estudia las formas de relieve que presenta la corteza de la Tierra, esto es una rama de la geografía física. La geología es una ciencia que estudia la composición y la estructura interna de la Tierra. La vulcanología es una ciencia que se encarga de estudiar los volcanes. Y la sismología, como bien lo dice su palabra, es una ciencia que se encarga del estudio de los terremotos y la propagación de ondas elásticas sísmicas. Ciencia biológica, la biología es la ciencia que estudia el tratado de la vida biológica, que tiene como un fin supremo describir las leyes generales a las que obedecen los fenómenos biológicos. Estos fenómenos son las manifestaciones materiales o energéticas de los seres vivos. La ciencia humana, que es la geopolítica, disciplina de la ciencia social que estudia la importancia del espacio geográfico del desarrollo de un estado. La demografía, que es la ciencia que estudia el objetivo del estudio de la población humana, y se trata de la dimensión y la estructura, la evolución y las características generales consideradas desde un punto de vista cuantitativo. Los fundadores de la geografía antigua y moderna, los antiguos griegos fueron los primeros en acumular y sistematizar sus conocimientos denominados con el título geográfico. Estrabón, Eratóstenes y Claudio Ptolomeo empezaron a desarrollar teorías y prácticas. Como ventajas y desventajas tenemos que por su posición céntrica en el continente americano y por su configurado istmico, Panamá ha servido como un puente para el tránsito y el transbordo de mercancía. También ha alcanzado un gran desarrollo comercial, turístico y bancario. Ha sido escogida para la construcción de grandes obras como el Canal de Panamá, el ferrocarril, Aeropuerto Internacional de Tocumen. En sus desventajas conflictivas y el desequilibrio internacional ha generado una zona canalera de sistema monetario, el problema de transporte, de educación, el problema de salud, el desempleo, las barriadas de emergencia. Se pierden los valores nacionales. En las leyes comarcales se crea la comarca en Verá de Darién en la ley número 22 del año 1983. También se crea en la comarca Cuna de Madugandí la ley número 24 del año 1996. También se crea en la comarca Nuevo Buglé la ley número 10 del año 1997. También por la cual se denomina también a la comarca Cunayala. A la comarca de San Blas, la ley número 99 del año 1998, y también se crea en la comarca de en la comarca Cuna de Huargandí, la ley número 34 del año 2000. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor José Martínez. Hoy le hablaré de 3 puntos, las cuales son: Título 3, Derechos y deberes individuales y sociales de la Constitución de la República de Panamá. Estatus migratorio
y las causales a la deportación. El decreto 269 del 29 de mayo de 2017 y el decreto ejecutivo número 114 del 30 de agosto de 2018. Como primer punto, título 3. Derechos y deberes individuales y sociales de la Constitución de la República de Panamá. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. Igualmente, tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidados. Voy a resaltar 4 artículos, las cuales son: artículo 41. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular y el de obtener pronta resolución. El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de 30 días. La ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de esta norma. Artículo 42. Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados y a requerir su rectificación y protección, así como su supervisión con miras a garantizar el derecho de acceso a su información personal recabada en bancos de datos o registros oficiales o particulares, cuando estos últimos traten de empresas que prestan un servicio al público o se dediquen a suministrar información. Esta acción se podrá interponer de igual forma para hacer valer el derecho de acceso a la información pública o de acceso libre, de conformidad con lo establecido en esta Constitución. Mediante la acción de habeas data, se podrá solicitar que se corrija, actualice, rectifique, suprima o se mantenga en confidencialidad la información o datos que tengan carácter personal. La ley reglamentará lo referente a los tribunales competentes para conocer del habeas data, que se sustanciará mediante procesos sumarios y sin necesidad de apoderado judicial. Siguiente punto: estatus migratorios y las causales a la deportación. Estatus migratorio es la condición asignada por la autoridad migratoria a su ingreso al país receptor, la misma que puede ser cambiada a petición del interesado previo cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades competentes. Causales de deportación. 1. Ingresar al país en forma irregular, salvo las excepciones establecidas en leyes especiales. 2.
permanecer de manera indocumentada o irregular en el territorio nacional. 3. Incurrir en conductas que riñan con la moral y las buenas costumbres. 2017 y el decreto ejecutivo número 114 del 30 de agosto de 2018. Decreto 269 del 29 de 2017. Decreto ejecutivo número 269, que regula el tiempo de estadía en el territorio nacional a los extranjeros de nacionalidad colombiana, nicaragüenses y venezolana. Fecha de aprobación 29 del 2017 por el presidente Juan Carlos Varela Rodríguez en la Gaceta Oficial Digital de Panamá. Limita el tiempo de las visas de turista a extranjeros venezolanos, colombianos y nicaragüenses de 180 a 90 días. Decreto número 114 del 30 de agosto de 2018. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que modifica y adiciona un artículo al decreto ejecutivo número 17 de 11 de mayo de 1999, por el cual se reglamentan los artículos 17 y 18 del Código de Trabajo. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, ante la desinformación generada en redes sociales en torno a la publicación de decreto ejecutivo 114 del 30 de agosto de 2018. Exponemos la versión oficial del tema. 1. Desde hace una década existe el Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2018 que crea el Servicio Nacional de Migración, la carrera migratoria, y dicta otras disposiciones. En el artículo 26 establece que los refugiados, asilados, apatridadas tendrán los mismos derechos que los residentes temporales, incluido el derecho al trabajo, sujeto a la normativa laboral vigente, la obligación de pagar impuestos y cuotas de seguridad social en iguales condiciones que los nacionales, así como el pago de los servicios migratorios. La condición de asilado es otorgada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Servicio Nacional de Migración otorga el estatus y posteriormente Mitradel el permiso de trabajo. La Organización de las Naciones Unidas define la figura del asilo a una práctica mediante la cual un Estado garantiza la protección, el amparo y la asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios de sus derechos fundamentales. La petición de asilo se realiza a un segundo o tercer país que ofrezca las garantías de seguridad y protección que el Estado del que procede el solicitante no está en condiciones de brindar. Generalmente este país realiza un estudio pormenorizado de la solicitud y al final del proceso emite un veredicto positivo o negativo. Lamentamos la desinformación generada en las redes sociales como resultado de interpretaciones muy particulares y no bajo el conocimiento pleno de la información. La República de Panamá seguirá siendo garante del punto 7 del artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
que se refiere a este tema. Muchas gracias. Para ampliar más este tema, vamos a conocer los conceptos de Estado, Nación y Gobierno. El Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones y estas se encargan de hacer la parte política burocrática, ejerciendo un poder de monopolio sobre el Estado. Gobierno es el conjunto de órganos e instituciones que controlan el poder del Estado. La diferencia entre Estado y nación se ve en que el Estado es la organización política que rige el país y Estados son el conjunto de personas que forman el país. Hay 4 elementos que forman un Estado y una nación. Los 4 elementos son los siguientes que voy a mencionar. 1. Posee gobierno y poder político. 2. Tiene un pueblo como nación. 3. Ostenta territorio. 4. Está regulado en base del derecho de lo que legimita lo que se basa en la organización de poderes políticos. Por ejemplo, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. De igual manera, dependiendo de la definición utilizada, la nación puede tener diferentes elementos y estos están compuestos por su geografía, su lengua, su posición, su economía, su etnia o religión. La Constitución panameña está dividido en 7 artículos, los cuales nos hablan de las normas y las reglas que debemos regir como Estado panameño. Uno de los artículos nos menciona que la nación panameña está organizada por un Estado soberano e independiente. Otra parte del artículo nos habla de que el territorio de la República de Panamá comprende una superficie terrestre desde el mar territorial, la plataforma continental submarina y del subsuelo, del espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica. Otro de los artículos nos hablan de los símbolos de la nación, como lo son el himno, el escudo y la bandera panameña, adoptados por la Ley 39 de 1949. Y otro de los artículos nos habla de que se define el el lenguaje español como idioma nacional de nuestra república. Nos preguntaremos cuáles son las funciones de las oficinas y los estados gubernamentales de nuestro país. Bien, para determinar las políticas del gobierno, las funciones de los ministerios e instituciones gubernamentales son determinar políticas de gobierno y planificar, coordinar y dirigir y ejercer un control administrativo de las provincias y comarcas indígenas, respetando sus patrones culturales, así como promover el desarrollo integral de sus funciones, velar por los derechos y garantías de los habitantes de esta república. El título 3 de la Constitución panameña nos habla de los derechos y deberes individuales y sociales. Estas están divididas en 8 capítulos, los cuales son 124 artículos, y estos 8 capítulos están divididos en las garantías fundamentales: familia, trabajo, cultura nacional, educación, salud, seguridad y asistencia social, régimen ecológico y régimen agrio, los cuales uno de los artículos que está en la parte de educación nos informa de que todo panameño tiene derecho a una educación gratuita. Bueno, así hemos concluido nuestro examen trimestral de geografía, mencionándole nuestros principios geográficos hasta cómo hemos crecido como Estado. Espero este resumen haya sido de su agrado y muchísimas gracias. Que tengan excelente